Exploradores, del átomo al cosmos. ¿Cómo les va? Comenzamos esta nueva edición de Exploradores del átomo al cosmos por Canal 24 Horas y 24horas.cl. Hoy vamos a estar hablando de biotecnología y la aplicación también de los distintos hallazgos e investigaciones. Nos acompaña para eso el director del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, Tomás Pérez Acle. Vamos a hablar de ciencia aplicada y de los trabajos que está realizando la startup Meristem, por ejemplo, parte del Parque de Ciencia y Negocios del Centro Ciencia y Vida, para dar una solución sustentable a la problemática que se espera tendrá la agricultura, particularmente en algunos frutales, frente al cambio climático. Y lo están haciendo a través de tecnologías de gran innovación que le vamos a estar mostrando. También hablaremos sobre los trabajos que realiza el centro en torno a otra industria, minera, y cómo a través de la biotecnología se puede aportar a desarrollar una producción más cuidadosa con el medio ambiente. Y sobre salud y los trabajos en laboratorio que están haciendo en el centro para identificar el rol que tienen ciertas proteínas en enfermedades como el cáncer y la hepatitis B, también estaremos mostrándoles en este capítulo de Exploradores. Se trata de trabajos aún muy experimentales, pero que a futuro podrían traducirse en blancos terapéuticos. Eso y más en esta nueva edición de Exploradores del átomo al cosmos. Y antes de comenzar con la conversación, los invito a que vean la primera nota del programa en la que les contamos sobre la interesante innovación que está desarrollando una empresa chilena para aportar a la industria agrícola frente al cambio climático. La industria agrícola es una de las más importantes de Chile y la crisis climática que hoy enfrentamos amenaza con cambiar las condiciones ambientales de gran parte de las zonas productivas, dada la escasez de agua y la salinización. ¿Cómo adaptarse a estas nuevas características? Es el desafío que Meristem asumió a través de la creación de una plataforma de mejoramiento para desarrollar frutales más sustentables. El objetivo de la plataforma de mejoramiento de precisión es poder mejorar características de las plantas frutales. Las plantas que ocupamos para producir fruta pasan por un proceso de mejoramiento para poder tener plantas que produzcan fruta de buena calidad. Y nosotros queremos ser capaces de mejorar características relacionadas a sustentabilidad, es decir, eficiencia del uso del agua, resistencia a sequía, patógenos. Y nosotros creemos que esta tecnología va a ser fundamental para enfrentar el cambio climático y los desafíos que se vienen por delante con el cambio climático. Para desarrollar la plataforma están utilizando la edición genética, una herramienta tecnológica que hasta ahora ha sido escasamente usada en frutales. La gracia de esta tecnología es que es muy precisa, además de que no es una tecnología transgénica. Entonces lo que permite es que uno haga los cambios con una muy alta tasa de predictibilidad. Es decir, cuando yo hago un cambio, estoy seguro que ese cambio va a ser específico y que no va a afectar ninguno de los otros rasgos de las plantas, de manera de poder hacer mucho más eficiente el proceso de mejoramiento. A 2 años de la puesta en marcha del proyecto, se han conseguido importantes avances en la validación del uso de la tecnología in vitro en células de cerezo y mandarino. Los próximos desafíos que tenemos por delante es ser capaz de poder ocupar estas herramientas para producir plantas editadas y que estas plantas tengan características que las podamos demostrar que funcionan en campo. Entonces esto es un desafío porque muchas veces ocurre en biología y en genética que no está muy claro en el fondo cuál es la relación de un cambio con su efecto. Y si es que ese cambio aparte tiene otros efectos. Entonces nosotros queremos hacer que todo este proceso sea mucho más predecible, eficiente y que aparte tengamos seguridad de que cada cambio que hagamos tenga el resultado entendido. Se estima que el aumento de la población durante las próximas décadas generaría la necesidad de aumentar en 70% la producción agrícola actual. Esto no solo repercutirá en Chile, sino en otros países que desarrollan la agricultura, tanto a nivel industrial como a pequeños productores. Anticiparse a la problemática que esto podría generar es el objetivo de Meristem, desarrollando ciencia de frontera al servicio de la sociedad. Sí, vamos. Bien, hablamos de biotecnología en este capítulo. Estamos para eso con Tomás Pérez Acle, director del Centro Basal Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián. Tomás, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, quiero primero hacer un plano general de lo que es el trabajo que ustedes han hecho y también desde
desde la investigación a nivel nacional e internacional sobre biotecnología, que de hecho muchas veces la vemos como muy lejanas, pero está presente, de hecho, en los mismos temas de la pandemia, las vacunas, en lo que tiene que ver con tratamientos terapéuticos, pero aquí veamos una nota donde se aplica en distintos sectores productivos, por ejemplo, la agricultura. Sí, es cierto. Bueno, nuestro centro tiene un quehacer bien amplio y dentro de lo que llamamos el núcleo de negocio o de desarrollo en nuestro centro, está en producir ciencia de alto nivel, al mayor nivel posible. Para eso tenemos un grupo de investigadores notables, 12 investigadores intramurales que están dentro de nuestros muros haciendo investigación y otros 17 investigadores que participan de nuestro centro, pertenecientes en la mayoría a la Universidad de San Sebastián y un par de investigadores de la Universidad de Chile. Todos estos investigadores están realizando investigación de alto nivel a partir de la cual nosotros queremos, en lo posible, hacer transferencia tecnológica. ¿Cómo se hace esa transferencia tecnológica? Primero detectando lo que llamamos la propiedad intelectual, el desarrollo de conocimiento, generando innovación a través de patentes, solicitudes que se hacen tanto en Chile como en el extranjero, y a partir de eso, en lo posible, tratar de crear empresas que lleven adelante este negocio de la ciencia y a partir de eso producir impacto a nivel nacional e internacional, como el caso de Meristem. Háblame un poquito de Meristem, es bien relevante porque finalmente ustedes optan por el modelo de generar una empresa que finalmente haga esta ciencia aplicada, haga esta transferencia tecnológica. ¿Por qué? Claro. Bueno, no todas las empresas pertenecen a la fundación o a nuestro centro, eso es muy importante, este es el caso de Meristem. Algunas empresas se acercan a nosotros para hacer usufructo de lo que llamamos nuestro ecosistema de ciencia y negocio. Esto a través de alianzas, ¿no? A través de alianzas. Ellos participan, en el caso de Meristem, de nuestro parque de ciencia y negocio. Nosotros tenemos una serie de programas que apoyan a las empresas de alta tecnología, donde acceden a nuestro ámbito de propiedad intelectual, a aspectos regulatorios, acceden a nuestros estudiantes hacen tesis, nuestros investigadores realizan investigación para las empresas y por lo tanto se produce un círculo virtuoso que lleva hacia la innovación. Este es el caso de Meristem y de otras 10 empresas que participan de nuestro parque de negocios. Ahondemos en el trabajo que hace Meristem con la agricultura y esto con un tema que hemos abordado en tantos capítulos, ¿no? El cambio climático, el combate contra el cambio climático, pero más que el combate, los efectos del cambio climático que ya está en propiedad hace bastante tiempo ya. Claro. En el caso de Meristem, lo que ellos hacen es llevar adelante una tecnología bien novedosa que permite hacer lo que llamamos edición genética, es decir, ser capaces de cambiar de alguna manera el material genético, en este caso de plantas, ¿cierto?, de vegetales, con tal de hacerlos más eficientes. Por ejemplo, si quisiéramos luchar contra el cambio climático, uno de los elementos que está relacionado con el cambio climático es la sequía. Claro. Entonces, una de las cosas que se intentan hacer como empresas como Meristem es ser capaz de producir frutas, en este caso, que sean más resistentes a la sequía, que sean capaces de dar un fruto de mejor calidad. Y que necesiten menos agua, ¿no? Y que necesiten menos agua. Claro. Un elemento que va a ser muy relevante, sobre todo en los próximos años. Y esto a través de la edición genética, que hay muchísima investigación hace muchos años, pero que con las nuevas tecnologías esto se ha podido ir, no quiero decir sofisticando, pero de todas maneras avanzando varios pasos más, ¿no? Lo que se ha hecho a partir del trabajo de Jennifer Doudna y otros investigadores internacionales es llevar a la práctica aquel, de alguna manera, viejo anhelo que teníamos los investigadores del área de las ciencias biológicas de ser capaces de alguna manera de hacer cambios en el material genético lo más rápidamente posible. Se podían hacer cambios a través de cruzas, por ejemplo, toda la producción de las variedades de perro y de otras variedades vegetales también se produce de la manera clásica, por así decirlo. Pero ahora, en este caso, tenemos la posibilidad de hacer un cambio directamente para buscar o exacerbar alguna característica. Pero esto reescribiendo el código genético, ¿no? Sí, a veces reescribiéndolo, a veces haciendo pequeños cambios, a veces tomando material genético de otro vegetal, por ejemplo, y llevándolo al vegetal que nos interesa, o a veces exacerbando, dándole mayor énfasis a una característica que ya tienen los vegetales, como por ejemplo ser capaces de absorber metales y de biorremediar el ambiente. Y eso es interesante, ¿eh? Más que entrar al código, es aprovechar lo que finalmente son las distintas particularidades que me imagino tiene cada uno de los vegetales o la flora en este caso. A través, por ejemplo, del ambiente en que se cultivan, a través de elementos que se usan, por ejemplo, en términos de químicos, va por ese lado, ¿no? Claro. Se conocen muchos vegetales que son capaces, por ejemplo, de capturar metales pesados del suelo. Y por lo tanto, esa característica existe en los vegetales. Y muchas veces lo que se hace es aumentar esa capacidad, darle mayor capacidad a los vegetales para que sean capaces de absorber esos metales pesados. Existen vegetales que son capaces de sobrevivir incluso en grandes periodos de sequía. Basta ver el desierto florido y ahí tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? Entonces lo que hace parte de esta componente de la biotecnología
es detectar estas características en estos seres vivos y amplificarlas, mejorarlas o a veces incluso ser capaces de trasladarlas de un organismo a otro. Tomás, vamos a seguir viendo y conversando sobre el trabajo del centro y justamente por eso vamos a cambiar de tema, pero para seguir hablando del vínculo entre la ciencia y la industria, pero esta vez en otro sector. Hablamos de la agricultura, ahora de la minería. Los invito a ver la siguiente nota, hacemos una pausa y al regreso seguimos conversando con Tomás Pérez. Estudiar comunidades de microorganismos extremos que están asociados a procesos biotecnológicos en la industria minera es el objetivo que un laboratorio de la Fundación Ciencia y Vida se propuso hace 15 años, con el objetivo de aportar al desarrollo de la biominería y al cuidado del medio ambiente. La biominería se ocupa en el procesamiento de minerales de baja ley metálica, también para el procesamiento de minerales en lugares remotos y hoy en día también se ocupa para la minería in situ. Eso significa a través de fracturas en la corteza, el procesamiento en profundidad, mediado por la inyección de líquidos acídicos con inóculos bacterianos. El beneficio es básicamente que todos estos tipos de yacimientos minerales o de recursos son difíciles de procesar a través de la minería tradicional, que es sumamente contaminante y solamente tiene sentido cuando el beneficio de recuperación es alto. Los primeros años desarrollaron sus investigaciones en ambientes industriales mineros, pero en 2017 se trasladaron a un modelo Natura, el volcán Copahue, en la región del Biobío. Este tiene condiciones que emulan variados entornos de la minería y alberga comunidades de microorganismos de interés para algunos de los procesos industriales. Esto no solo les ha permitido avanzar con sus estudios, sino además hacer nuevos hallazgos. Como parte de los estudios que llevamos a cabo en el volcán Copahue, caracterizamos las comunidades asociadas a estos distintos ambientes. Y en ese proceso, además de las cosas que sabemos que vamos a buscar, sucede que a veces encontramos cosas novedosas. Tuvimos en este sentido el hallazgo de un nuevo género que tiene potencial interés para la minería por algunas de sus características fisiológicas. Estos microorganismos que identificamos tienen características diferentes en comparación de otros de su clase. Además de tener una alta plasticidad, es decir, tienen una capacidad de adaptarse a condiciones ambientales cambiantes o variadas, también tienen alta tolerancia a concentraciones de cloruro, lo cual es raro entre estos microorganismos. ¿Y por qué es importante? Porque el cloruro se emplea en la lixiviación para aumentar la eficiencia de recuperación de metales de interés desde minerales difíciles de disolver, pero resulta tóxico para la mayoría de los microorganismos. Por lo tanto, la tolerancia a altas concentraciones de cloruro es una característica de interés en microorganismos biolixiviantes. Y eso también sustenta la opción de utilizar agua del mar en procesos hidrometalúrgicos. En la Fundación Ciencia y Vida están enfocados a seguir comprendiendo estas comunidades y así conseguir nuevas aplicaciones para la biominería. Y no solo eso, hay otra área de la ciencia que han puesto sus ojos en estos microorganismos de ambientes extremos, la astrobiología, pues los espacios inhóspitos en los que habitan tienen características similares a las que hay en otros planetas y satélites y podrían ayudar a descifrar el gran misterio sobre la existencia de vida fuera de la Tierra. Exploradores del átomo al cosmos. Pérez Acle, director del Centro Basal Ciencia y Vida. Tomás, estábamos viendo la nota al principio de agricultura, ahora minería. Cuéntanos y profundicemos un poquito en cómo la biotecnología puede aportar a una industria tan importante como es esta en nuestro país. Por supuesto. Algo que hay que entender es que la vida está presente en todos los ambientes que tenemos en el planeta. Claro, porque era más evidente, digamos, cuando hablamos de agricultura, pero aquí estamos hablando de minerales. Y esos minerales también hay vida, claro. Hay microorganismos
que son capaces, entre otras cosas, de descomponer, y voy a usar una palabra que quizás no se entiende muy bien, cómo alguien va a descomponer una roca, un mineral. Efectivamente son capaces de nutrirse, generar alimento a partir de pequeños pedacitos de las rocas y liberar como excremento o como desechos cosas que eventualmente pueden ser útiles, como el caso del cobre. Estos minerales, los cuales la doctora Cuatín está trabajando en su laboratorio, son minerales que tienen una baja ley de cobre, pero están inmersos en una estructura de una roca que tiene otros minerales que las bacterias son capaces de utilizar para generar nutrientes y a partir de esos nutrientes mantenerse, ¿no? Mantener la vida de estas bacterias. Pero producir como desecho componentes que, entre otras cosas, van liberando cobre de a poco. Entonces nos enfrentamos a un proceso que en general se denomina biolixiviación. La biolixiviación, que es un proceso que se ha usado desde hace un buen tiempo en la minería, pero que se ha ido también integrando de mejor manera para poder utilizar en toda su totalidad lo que pueden ser las rocas, ¿no? Claro, pero para eso hay que primero entender cuáles son los microorganismos y las comunidades que funcionan. Claro, si no lo entendemos no lo vamos a poder lograr, ¿no? Y la gracia de lo que hace la doctora Cuatín en su laboratorio es entender la comunidad de microorganismos que están ahí interactuando unos con otros, porque no solamente un microorganismo, se trata de múltiples microorganismos que están interactuando, que básicamente generan una, y aquí voy a decir algo que quizás no es correcto, una especie de gran organismo, un conjunto de organismos que están interactuando. Un gran sistema, un ecosistema microbiano que es capaz de producir este elemento que a nosotros nos interesa, que es el cobre, en este caso, sacando energía de los minerales. Claro, se hace más eficiente lo que puede ser la producción, pero me imagino también que se va abriendo lo que son aplicaciones para otros puntos, ¿no? En términos, por ejemplo, de esta biolixiviación que estábamos comentando. No solamente biolixiviación, existe otro componente muy interesante que es la bioremediación. Ahora, ¿cómo utilizamos estos microorganismos ahora para extraer, lo que decíamos en el bloque anterior, metales pesados, por ejemplo, del ambiente, para ser capaces de degradar elementos que contaminan como el plástico o como otros elementos? Y por lo tanto, lo interesante ahí nuevamente es cómo las comunidades de microorganismos están interactuando unas con otras para producir este elemento que nos interesa destacar desde el punto de vista de la biotecnología. Ahora, te hago la pregunta desde la experiencia de Ciencia y Vida, ¿cómo nacen este tipo de ideas? Y encontrar también esa instancia para poder ir explorando, investigando y finalmente obteniendo estas soluciones y haciendo ciencia aplicada, que es clave acá. Haciendo las preguntas correctas. Yo creo que eso es fundamental. Nuestros investigadores tienen de alguna manera la libertad que le otorga el conocimiento. En la medida que ellos son capaces de generar más conocimiento, ese conocimiento les lleva a preguntas a partir de las cuales son capaces de crear estas preguntas que eventualmente podrían terminar en soluciones aplicadas para distintos tipos de industria. Pero es tremendamente relevante perseguir las preguntas adecuadas y por eso nosotros en general no hacemos la diferencia entre la ciencia aplicada o la ciencia básica. Nosotros decimos que la ciencia es una sola. Existe la ciencia y las aplicaciones de la ciencia. Por lo tanto, aquí nos enfrentamos a buenas preguntas que llevan a descubrimientos que terminan en aplicaciones. Ahora, aplicaciones que también se van viendo, me imagino, en el camino, ¿no? Es parte también del método científico, ir no quedándose con una hipótesis, pero finalmente evolucionando y siendo dinámico y muchas veces flexible, ¿no? Por supuesto, y ahí es tremendamente relevante el rol de nuestros estudiantes que participan de nuestros programas de doctorado que tenemos con la Universidad de San Sebastián, que están llevando adelante estas preguntas, están empujando la frontera de lo posible, y a medida que lo hacen, están apareciendo nuevas preguntas que constantemente estamos en desarrollo. Y vamos con otras preguntas y respuestas, en otra investigación que hace el Centro Ciencia y Vida. Vamos a cambiar de tema y hablar de la salud y de los trabajos que están realizando en el centro en torno al cáncer y la hepatitis B. Vamos con la nota. Hace una década que investigadores de la Fundación Ciencia y Vida buscan descifrar el rol que cumple una proteína llamada histona en las células. Las histonas tienen dos funciones en nuestras células. Uno, tienen la función de compactar el ADN, es decir, esta molécula que es bastante grande, poder estructurarla dentro del núcleo de cada una de nuestras células. También tienen otra función que es regular como consecuencia de esta regulación de la estructura, también regulan la accesibilidad que tiene el ADN dentro de nuestras células. Estos años de estudios les han permitido entender cómo maduran las histonas una vez que han sido sintetizadas. También han podido observar cómo, cuando hay una desregulación de las histonas en la célula, se pueden provocar cambios en la expresión de los genes, que en ciertos casos están correlacionados con la aparición de enfermedades. Investigaciones de otros laboratorios demostraron que existen mutaciones en las histonas y estas mutaciones están asociadas a cáncer. Entonces, nosotros estamos investigando estas mutaciones y cómo estas
afectan las vías que nosotros estudiamos, que son el procesamiento temprano de las histonas. Por otra parte, estamos haciendo una colaboración con el laboratorio del doctor Álvaro Yatzer en Fundación Ciencia y Vida y estamos investigando a una de las proteínas que se asocian con las histonas, que participan en esta maduración de las histonas, y estamos viendo el rol de esta proteína en melanoma, porque nuestras investigaciones sugieren que esta proteína está asociada con inestabilidad cromosómica. Otra de las investigaciones que realizan en el laboratorio están enfocadas en el virus de la hepatitis B. Tenemos una colaboración con Rodrigo Villanueva, virólogo, desde hace bastantes años, y estamos investigando la hepatitis B porque este es un virus de DNA que se asocia a proteínas celulares, y una de estas proteínas son las histonas, y la asociación de estas histonas con el genoma viral, que es ADN, regula todos los procesos que tiene el virus. Hace 10 años, este laboratorio se propuso desarrollar ciencia fundamental. Sin embargo, hoy los 2 estudios que están llevando a cabo podrían tener como resultado el hallazgo de blancos terapéuticos para ambas patologías, dando un paso hacia la ciencia aplicada con miras a responder problemáticas de salud pública. Nuestro laboratorio realiza investigación fundamental en el área de la regulación de la expresión génica. Y esto quiere decir que nosotros estamos interesados en entender los mecanismos moleculares que explican estas reacciones. La importancia de esto es que la investigación es como la construcción de un edificio, y este edificio parte de cimientos, y lo que nosotros hacemos entonces es generar los cimientos para continuar generando o construyendo este edificio. Estamos viendo justamente la aplicación en biotecnología, lo vimos en sectores productivos, Tomás Pérez Acle, y ahora en el ámbito de la salud, por supuesto, también está bien incorporado la investigación que hacen en Ciencia y Vida, ¿no? Por supuesto, la salud es un elemento muy relevante. Gran parte, si no la mayoría de lo que hacemos en investigación científica en nuestro centro, al final tiene que ver con alguna aplicación biotecnológica en el área de salud, no exclusivamente en salud, pero es muy relevante en nuestro centro, como el caso de lo que mostraba la doctora Alejandra Loyola en su laboratorio. Profundicemos un poquito en esa investigación con las histonas, ¿no? Así es. Las histonas son unas proteínas que de alguna manera le dan la forma a estos cromosomas que mantienen el material genético, de alguna manera lo están protegiendo. Y lo que ha hecho la doctora Loyola a través de su investigación es ser capaz de entender cómo la función de estas proteínas permiten que algunos genes, que son estos pedazos del programa que de alguna manera nos dice que somos nosotros, cómo funcionan las células, se expresen y den lugar a la función que finalmente, cuando todo anda bien, llamamos salud, y cuando tenemos problemas llamamos enfermedad. Y es interesante ese concepto, entender cómo funciona. Así es. O sea, esto es clave, digamos, en el proceso que ustedes realizan y de otros centros que han llegado también a este programa, en términos de entender el origen y, por sobre todo, poder trabajar en base a eso. Es fundamental. Ese es la primera gran pregunta. Es la primera gran pregunta, como tú dices. Ese es el conocimiento fundamental que nos lleva a la aplicación. Si nosotros no entendemos cómo funciona, por ejemplo, una proteína histona, malamente vamos a entender cómo, por ejemplo, un virus como la hepatitis C, que es capaz de quedarse en nuestras células formando una especie de mini cromosoma, finalmente vamos a poder atacarlo, porque si no entendemos cómo funcionan estas proteínas histonas, malamente entendemos cómo este virus se queda metido en nuestras células, y por lo tanto, si no lo entendemos, no lo podemos atacar. Y ese conocimiento puede evolucionar a aplicaciones, lo hemos estado comentando en el programa. Obviamente los tiempos aquí y los procesos también son bastante largos, ¿no? Por supuesto, estas no son aplicaciones pensando en terapia en este caso. Claro, no son aplicaciones que de aquí a 1 año, 2 años van a terminar en algún resultado. En general, en el ámbito biotecnológico tenemos que pensar en 10 a 15 años de desarrollo. Desde incluso el momento en que ya tenemos suficiente evidencia para encontrar, por ejemplo, lo que la doctora Loyola decía, un blanco terapéutico, es decir, aquel elemento que nosotros vamos a ir a atacar con un medicamento, por ejemplo, con una droga para, por ejemplo, combatir un cáncer. Desde ese minuto estamos hablando recién de 10 años. Por lo tanto, desde la investigación más fundamental, que es lo que hacemos en general en la Fundación, podríamos incluso hablar de 15 o 20 años, ¿no? Hasta llegar a aprobaciones de organismos internacionales, por ejemplo, la FDA. Claro, por eso hablamos de 10 años, ¿no? Desde que nosotros empezamos con los estudios preclínicos, tenemos que después ir a las etapas clínicas, 1, 2 y 3, y en general todo ese proceso va a ser del orden de 10 años y $1.000 millones. Claro, un tema de recursos también es súper relevante. Súper fundamental. Claro. Tomás Pérez Acle, muchísimas gracias por acompañarnos, por contarnos lo que están haciendo en el centro y todo el éxito por delante. Muchas gracias. Que te vaya muy bien.
Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos aquí en Exploradores. Recordarle que todos nuestros capítulos, los centros, fundaciones, la academia también que ha participado aquí en el programa durante todas nuestras temporadas, lo pueden encontrar en 24horas.cl y a través de nuestras redes sociales de Exploradores 2022. Que les vaya muy bien y estamos, por supuesto, encontrándonos en un nuevo programa. Cuídense, chao.